Buenos días, hermanos. La verdad que es un placer estar hoy día acá para compartir la palabra del Señor. Es algo que yo de repente algunas veces lo he dicho en compartires pasados. El Señor me habla a mí a través de ciertos sucesos que pasan en mi vida, ciertas situaciones que pasan en mi vida que yo las trato de plasmar en una palabra y de poderlas compartir con ustedes. Hoy día voy a tener un compartir que va a ser bien testimonial de lo que ha pasado en mi vida este último año, ¿no? Porque la verdad que Dios nos guía muchas veces por algunos caminos que no conocemos, que no lo tenemos tan claro, ¿no? En nuestra lógica, en nuestro entendimiento, muchas veces yo no entiendo por qué se dan ciertas situaciones, ¿no? Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado eso, ¿no? Que pasan ciertas cosas en nuestra vida y la verdad que en un inicio no las entendemos, no sabemos por qué se dan, y el Señor sí lo sabe, ¿no? Y así le pasó, y el típico ejemplo creo que yo trataba de buscar en la palabra donde podría describir esa situación en donde a alguien le pasa algo y no tiene todos los elementos de juicios naturales, llamemos así, para entender esa situación, y que Dios sí los tiene, es cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, ¿no? El pueblo de Israel es sacado de Egipto con estas 10 plagas, el faraón finalmente libera al pueblo de Israel, que era un pueblo que había sido esclavo durante muchos años, los libera y les dice, se van después de la 10ª plaga, ¿no? Y el pueblo sale, y a la hora de salir, Faraón se arrepiente, de alguna manera, ¿no? Y los comienza a perseguir. Y ese es el típico ejemplo porque en algún punto este pueblo tiene atrás al ejército de Faraón persiguiéndolo, un ejército muy poderoso, era una potencia Egipto en ese momento, y tenía este pueblo corría con el ejército que venía atrás persiguiéndolo para capturarlo y para matarlo, y adelante tenía el Mar Rojo, y no tenía salida, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, a mí me ha pasado eso, ¿no? Que a veces pasan ciertas situaciones que uno pensaría no hay una salida. Y la verdad es que no hay una salida ante tus ojos. Pero Dios sí tiene salidas para nosotros, ¿no? Como pasó con este pueblo que estaba en esta situación, el ejército a un lado y el mar enfrente, y se veía acorralado, ¿no? Y Dios ve cosas que nosotros no vemos, ve cosas que nosotros no entendemos. Tiene propósitos en nuestras vidas que a nosotros nos toma un tiempo descubrirlo, ¿no? Y a veces pasa mucho tiempo y no lo descubrimos, a veces lo descubrimos más prontamente. El Salmo 77, 19 dice, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. En este ejemplo, Dios tenía una solución a esta situación que estaba viviendo este pueblo. ¿Una situación lógica? ¿A ustedes les puede parecer razonable que Dios abra el mar para que este pueblo pase caminando? ¿No? Pero para Dios todo le es posible, ¿no? Y eso es lo que yo les quería contar, lo que yo he pasado este último año. He tenido 3 situaciones este año que me han llevado a situaciones desconocidas, que yo no sabía cómo enfrentarlos, no sabía por qué me pasaban. Y cómo el Señor me ha ido hablando y me ha ido acompañando en estas situaciones, ¿no?
En Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esto es muy poderoso porque dice, no te apoyes en tus conocimientos, no te apoyes en lo que tú sabes. Apóyate en Dios. Y regreso a ese ejemplo del Mar Rojo. Si ellos se apoyaran en su conocimiento, no había salida. ¿No? Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay momentos en tu vida y en mi vida que todo está bien, que todo está tranquilo, que todo te sale bien, que tú te sientes tranquilo, que te sientes en paz, que sientes que la situación está pasando bien dentro de todo. Pero la realidad es que eso no es real. La vida no es así. La vida hace que muchas veces nosotros tengamos problemas, vivamos situaciones, momentos de alegría, de paz y momentos de tristezas. Y muchas veces esas situaciones que tú puedes vivir en tu caminar se deben a acciones tuyas, aparte tu responsabilidad, y a veces no. Pero igual se dan, ¿no? Y yo creo que el versículo central de esta palabra es el Salmo 23:4, en la primera parte, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y acá vamos a ver la primera parte de este salmo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿No? Este tipo de situaciones son inevitables, nos van a pasar. ¿No? Yo trataba de pensar este último año y estas situaciones a mí se me habían presentado a través de una llamada telefónica. Yo pensaba y meditaba esta semana y decía, he tenido 3 grandes situaciones, 3 grandes noticias en los últimos 12 meses que han llegado a mí a través de una llamada telefónica. Decía, yo no podría pensar, yo ya no quiero contestar el teléfono, ¿no? Que me escriban. Pero la verdad que han sido 3 llamadas que han remecido la situación de tranquilidad que yo podía tener, ¿no? La primera llamada fue hace 11 meses, una llamada de mi hermana, que me contaba que mi mamá de 89 años se había caído y se había roto la cadera. Y esa es la primera llamada que tuve, que fue algo difícil, porque mi mamá para mí es algo bien especial en mi vida. Es la persona que me crió. Mis papás nos dejó cuando yo era muy pequeño y ella fue realmente una compañía a lo largo de todo mi crecimiento como ser humano, como profesional, como persona. Y esa fue la primera llamada que recibí. Una llamada dura, 89 años, rotura de cadera. La segunda llamada que tuve este año fue hace 6 meses, un poquito más de 6 meses. Estaba en la oficina, 7 de la noche, ring, contesté. Tu hermano se ha muerto. Él tenía 50 años. Era mi hermano menor. También una llamada súper dura, de la nada, de improviso. Y hace un par de semanas tuve una llamada del trabajo, que de repente después les cuento con un poco más detalle, una llamada difícil también, ¿no? Y he tenido estas 3 llamadas que de alguna manera me han servido para poder compartir esta palabra hoy día con ustedes, ¿no? Porque el Señor cuando incluso le hablaba al pueblo de Israel,
les hablaba de esta tierra prometida, así como nosotros tenemos nuestra tierra prometida, ¿no? Que es cuando Jesús venga por segunda vez y nos lleve a la vida eterna. Dios le prometía esta tierra y se refería a ella como Canaán, como una tierra de valles y montes, ¿no? Y eso es lo que pasa en nuestro caminar. A veces pasamos por valles y a veces por montes, ¿no? En Juan 16:33 la palabra nos dice: estas cosas os he hablado porque en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo leía, trataba de buscar la definición en el diccionario cristiano, la palabra aflicción, y la palabra aflicción significa presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad y pena, ¿no? Eso es lo que significa aflicción. Y todos pasamos por aflicciones, pasamos por esos valles en nuestro caminar, podemos tener problemas de salud, podemos tener problemas con nuestras esposas, con nuestros esposos, problemas del trabajo, problemas de contiendas, y muchas veces no podemos evadirlos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son inevitables, van a llegar a nuestra vida, ¿no? Otra característica que tienen ese tipo de situaciones es que no las puedes predecir. No puedes prepararte para ellas, ¿no? Son inoportunas normalmente, ¿no? Y tú puedes decir, sí, justo ahora, ¿no? Cuando estaba mejor, y pasa esa situación, ¿no? Yo en esas 3 llamadas que he tenido este año, he tratado de entender por qué pasan estas situaciones, ¿no? Porque yo soy un hijo de Dios, soy una persona buena, no soy una persona rencorosa, trato siempre de hacer el bien, de compartir la palabra, y a veces siento que no merezco este tipo de situaciones, ¿no? Y yo les quiero decir algo que es verdad, ¿no? Que hay personas buenas que les pasan cosas malas, y hay personas malas que le pasan cosas buenas, ¿no? Y tú podrás decir, oye, no es justo, ¿no? Mire, este hombre es un mal padre, le es infiel a su mujer, y tiene esta prosperidad o tiene esta situación, ¿no? Y tú podrás decir, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas y a las otras personas que no tienen un buen comportamiento le pasan cosas buenas? Porque la vida es así. En Mateo 5:45, la palabra nos dice, para que no nos quepa dudas, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces tú me podrás decir, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un justo y un injusto? Si igual les pueden pasar pruebas, les pueden pasar situaciones difíciles. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia está en cómo nosotros enfrentamos esa situación, cómo nosotros enfrentamos ese valle, cómo nosotros enfrentamos esa situación difícil. Y que no nos preocupamos y no nos ensimismamos en por qué a mí, por qué me pasa esta situación, lo merezco, no lo merezco,
Si no, vamos, y esa es una enseñanza que el Señor nos da, nos dice, oye, esta situación se está dando por algo. Por algo tú estás viviendo esto. ¿No? Y una buena noticia es que estos valles, estas situaciones difíciles, tienen un fin en nuestra vida. No pensemos que permanecen constantemente en nuestra vida. Van a pasar. Porque el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, andar implica pasar. Esta situación va a pasar. Marielita compartía de las tormentas. Las tormentas pasan. Los huracanes pasan. Los desastres pasan. Y después hay un momento de reconstrucción, ¿no? Y esa es una muy buena noticia para las personas que atravesamos un valle, una situación difícil, ¿no? Esta situación va a pasar. Y nosotros la vamos a pasar con Cristo, que es la mejor forma de pasar una situación de este tipo. Una vez leí una frase que siempre me queda grabada, que dice, el Señor prueba a sus mejores guerreros. El Señor pone a prueba o permite que nosotros vivamos estas situaciones difíciles para que nosotros sigamos viviendo un proceso de transformación en nuestras vidas. Sigamos siendo perfeccionados, sigamos siendo pulidos para cada vez parecernos más a Él. La palabra dice en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Y a mí me han pasado 3 pruebas este año, por eso acá habla en plural. No dice te va a pasar una prueba, vamos a pasar varias pruebas. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Le hace si es necesario. Es necesario que nosotros vivamos esas pruebas. Es necesario que nosotros vivamos esas pruebas. ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos ser cambiados. Estas pruebas, comparado con la vida eterna que nos espera, no es nada. Es una pequeña fracción de nuestras vidas, comparado con lo que nos espera. Y muchas veces no entendemos que estas pruebas y estas situaciones difíciles responden a un plan de Dios para ti. Responden a algo que el Señor quiere hacer contigo. Hay como este pueblo, ¿no? Que tenía el mar enfrente y él no tenía idea de lo que venía. Y Dios abrió ese mar y ellos pasaron. Y no solamente la historia acabó así. De ahí el ejército de Faraón pasó y lo cerró. Y destruyó a sus enemigos. Eso es poco entendible. Así al menos al comienzo es poco entendible. Pero hay un propósito, créanme. Yo quería ir a la primera llamada que recibí, que es la llamada de la caída de mi madre. Y yo trataba de entender, mi mamá, una persona mayor que le pase esta situación. Yo tenía con mi mamá una relación, creo yo, como la mayoría pueda tener con su mamá mayor que no vive con él, ¿no? Que es, no sé, un par de llamadas a la semana, 15, 20 minutos, hablar cosas simples, ¿no? Una visita de repente una vez por semana, a veces se te complica cada 2 semanas, pero eso es lo que usualmente los hijos mayores que ya tienen familia, que tienen hijos, tienen con sus padres, ¿no?
Es lo más común. Pero esta situación que pasó, que a mí me parecía injusta, que me daba pena, que la veía sufrir, adolorida, un proceso de rehabilitación, permitió que mi mamá venga a vivir conmigo. Yo ya lo he contado, ¿no? Y yo después en esa situación entendí el propósito que tenía Dios. Y Dios tenía ese propósito de darme esta última oportunidad de poder gozarla. Estos últimos años y estar con ella, ¿no? Y ahora tengo una relación diaria con ella. Nunca pensé, y esta imagen nunca la quise tener, que tenía que bañar a mi mamá. Nunca pensé que pudiera tener cierto cuidado. Yo con mi mamá siempre asumí una responsabilidad. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 2 años y medio y nunca estuvo presente en nuestras vidas. Y mi mamá nos crió y yo desde muy joven asumí una responsabilidad con ella. Una responsabilidad de mantenerla, de cuidarla, de protegerla, de que siempre esté bien cuidada. Pero nunca pensé que a esta altura de mi vida el cuidado iba a llegar a un nivel de detalle poco conocido para mí. No. Y ese fue el propósito, creo, ante esa situación, ¿no? Y ahora yo tengo la oportunidad de hablarle de Dios, de compartirle, de almorzar con ella, de estar en la noche con ella. Entonces, en esa situación logré entender el propósito que el Señor tenía en esa situación difícil que a ella le tocó vivir. Pero a veces no es así. A veces no es tan inmediato que tú te puedas dar cuenta cuál es el propósito, ¿no? Nosotros vamos a tener pruebas en donde nuestra fe va a estar en prueba. Porque vamos a decir, ¿por qué esta situación me pasa a mí? ¡Qué injusto! ¿No? Y lo que tenemos que entender que es que el Señor quiere algo maravilloso para ti y quiere formar tu carácter, quiere formar tu temperamento, nos quiere enseñar a través de ciertas situaciones que tenemos que vivir. Él quiere que nosotros desarrollemos humildad, mansedumbre, nos quiere enseñar sobre el perdón, nos quiere enseñar a no juzgar, nos quiere enseñar a compartir la palabra, nos quiere enseñar a preocuparnos por el prójimo. Él quiere fortalecer nuestra fe. Y eso no pasa cuando todo está bien. Después he tenido las otras 2 llamadas y la verdad que no sé cuál es su propósito. Pero estoy seguro que el Señor tiene un propósito. Para mí en esas 2 situaciones duras que todavía estoy viviendo, que es la muerte de un hermano menor, un hermano con quien no tuve una relación cercana, y una situación en mi trabajo que es una situación que escapa a mi control, pero que también tengo que atravesar y también tengo que vivir. Lo que les tengo que decir es, y lo que nos tenemos que preguntar es cómo podemos atravesar esas situaciones difíciles, ¿no? Esas situaciones que llegan de sorpresa. La pregunta es, ¿nos tenemos que desanimar, nos tenemos que asustar, tenemos que mirar la situación? El versículo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte.
Yo trataba de entender la sombra, ¿no? La sombra es algo que es mucho más grande que nosotros, ¿no? Y es algo que justamente no tenemos que ver cuando vivimos ese tipo de situaciones difíciles. Yo no sé tú qué situación estás viviendo. Yo no sé tú si tú estás en una situación difícil ahora, o no lo estás, o lo estarás. Lo que sí el Señor nos dice es, mírame a mí. No mires alrededor. No mires tu situación, no mires tu sombra, porque a veces se agranda un poco más la situación. Hay que poner la mirada en Dios, más fijamente, en este tipo de situaciones. Hay que recurrir a Él cuando tengamos problemas. El Señor nos llama a no tener un espíritu de temor, ni de cobardía, ¿no? Y yo quiero regresar a la parte que yo comenté, que es cómo atraviesan los hijos de Dios una situación de este tipo y cómo atraviesan las personas que no conocen a Dios este tipo de situaciones. Y yo trataba de pensar otra llamada que había yo tenido cuando no era creyente. Y esa llamada se dio hace poquito menos de 25 años. Y también, yo no sé, pero las llamadas vienen a mí con malas noticias. Y fue la muerte de mi padre. También vino a través de una llamada de teléfono, ¿no? Y mi padre, una persona que a mí personalmente me había abandonado, se va cuando yo tenía 21 años, ¿no? Y yo tenía un rencor terrible contra él. Tenía yo creo que la palabra es rencor, ¿no? No es odio, pero sí rencor por cómo él me había tratado, por todo lo que yo había vivido. Y de la noche a la mañana se muere. Y se va. Y ya no lo tengo. Él, yo creo que a algunos de ustedes les he contado, se va de mi casa cuando yo tenía 2 años y un poco más, se va con otra mujer, tiene otra familia, tiene a mi hermano menor, y no solo se va, sino se desconecta totalmente de nosotros, ¿no? Y ahí es mi mamá donde asume este rol de padre y madre, pero de ahí él tiene un accidente y ese accidente lo trae de vuelta a la casa. Porque él pierde muchas de sus capacidades y él regresa a la casa. Y cuando él regresa a la casa, yo no quería nada con él. Yo imagínense, era un joven de 20 años. Él vivió poco menos de 1 año en la casa. No quería nada con él. Tenía este rencor, este resentimiento. Y ahora, ¿por qué yo voy a tender un puente, a hablar con él, generar una relación, cuando nunca la había tenido? Y de ahí él se va. Y de ahí yo me quedo muchos años con esta falta de perdón. Este rencor que tenía en mi corazón con él. Porque no la había pasado bien cuando era chico. No había tenido un papá, que es muy necesario. La verdad. Y viví con ese rencor muchos años. Y de ahí conocí al Señor. Y de ahí conocí al Señor y Él me enseñó del perdón. ¿Cómo me enseñó Jesús del perdón a mí? Perdonándome. Yo era un desastre. Y Él me ha perdonado una y otra vez. Y le he fallado y me ha perdonado. Entonces yo aprendí sobre el perdón, un perdón que yo no había contemplado nunca en mi vida de no creyente. Nunca nadie me había perdonado así. Perdón. Jesús me enseñó del perdón con su ejemplo hacia mí. Y yo ahora perdoné a mi papá. Lo amo, lo quiero. He tratado de encontrar buenos recuerdos con él.
pero no tengo ningún resentimiento contra él. Pero no solo ahí, y ahí vuelvo a entender el propósito de Dios. ¿No? Porque no solamente ahí, los que me conocen, y muchos de ustedes me conocen, saben que yo, y hay una definición que mi esposa siempre usa, viajo ligero. Mi mochila tiene 0 piedras. No cargo ningún resentimiento. Y es por esa situación, por esa enseñanza. Al no conocer a Dios, en ese momento yo no entendí esa situación, pasé muchos años con rencor y de ahí lo conocí. Y Él me enseñó y me mostró su propósito con esa situación que yo había vivido 10 años antes o 12 años antes de haberlo realmente perdonado de corazón, no tengo nada contra él. Entonces, yo viví, los no creyentes pasan eso, viví ese proceso de odio y de rencor contra él, horrible. Lo cargaba dentro de mí y era algo que era más fuerte en mí. Y el Señor agarró eso y lo tiró. Y ahora no lo tengo. Ese fue el propósito del Señor en esa situación. Ese ha sido el propósito con mi mamá. Y no sé cuál va a ser el propósito con mi hermano. No sé cuál va a ser el propósito en mi trabajo. No lo sé. Pero lo único que sé es que lo tengo que mirar a Él. Lo tengo que mirar a Él. Hay una historia que le hemos leído muchas veces, que es cuando los discípulos estaban en esta barca, en esta embarcación, ¿no? Y Jesús se acerca y está en Mateo 14:28, dice, y estaba Pedro ahí, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él, Jesús, le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y acá hay 2 situaciones. La primera es, Pedro quitó la vista de Jesús y comenzó a ver la situación. Y eso es lo que no tenemos que hacer cuando atravesamos esas situaciones difíciles. No podemos quitarle la vista de Dios. Si tú tienes algo que necesita ser sanado, si tienes algo en tu vida que necesita ser curado, si necesitas una situación que necesita ser resuelta, no la vas a resolver tú y no la vas a curar tú, la va a curar nuestro Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo podemos dejar de verlo en esa situación? Y eso fue lo que hizo Pedro. Apenas lo dejó de ver, se comenzó a hundir. Y eso es lo que te va a pasar a ti si estás atravesando una situación difícil. Apenas lo dejes de ver, te vas a comenzar a hundir. Pero Dios, y nuevamente, es un Dios maravilloso y un Dios de perdón y un Dios de esperanza. Aún en esa situación, si tú te hundes, Él te va a salvar. Él va a extender tu mano y te va a sacar de esa situación. Como lo dice el título de la palabra de hoy. ¿No? Quisiera invitar a los músicos, por favor. Es en esos momentos de prueba donde más tenemos que tener una comunión con Dios. Y yo sé, hermanos, los hijos de Dios pasamos momentos buenos, momentos malos, momentos de una relación intensa con el Señor, un fuego, un amor, momentos donde de repente por distintas circunstancias nos relajamos, nos dejamos estar, no tenemos una relación constante con Él, altos y bajos. Yo lo hablaba el otro día con un joven, hombre, y le decía, esas cosas pasan. Y yo le decía, porque este joven tenía dudas si ir o no ir, por ejemplo, al retiro.
Y yo les decía, si hay algo que yo he aprendido en mis 20 años como hijo de Dios, es que los retiros son el ancla que te rescata en una situación de letargo, en una situación de que estás ahí frío, tibio si quieres, y te vuelve a acercar a Dios. Y le decía, ¿cómo no vas a ir? Estás pasando esa situación, te sientes cansado, te sientes desanimado. ¿Cómo no vas a ir? Y es como lo que tenemos que decirle ahora, si tú estás pasando esa situación difícil, ¿cómo no vas a estar más cerca del Señor que nunca? Miren su palabra lo que dice en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él es un Dios de proezas. Él es un Dios que va a hacer cosas que tú no imaginas. Te va a sacar de situaciones adversas de una forma que tú no entiendas. Ese Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y ese es el pacto que hace Dios contigo. Es el pacto que vuelve a reafirmar Dios hoy contigo. Que Él va a estar para ti allí. Para que tú te acerques a Él. Y Él no va a infringir ese pacto. Él lo va a cumplir. La pregunta es, ¿tú lo vas a cumplir? Esa es la pregunta que te tengo que hacer esta mañana. ¿Tú vas a recurrir a Él? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara simboliza el poder de la autoridad de Dios. Dios tiene esa autoridad para corregirnos si es necesario. Y el cayado lo usan para encauzar a las ovejas. Y Dios nos va a encauzar muchas veces. Muchas veces que nosotros comencemos a desviar nuestros pasos, Dios agarrará su cayado y dirá, ven Martín, acá, al redil. De nuevo, nos trae. El Señor con esa vara alejará a nuestros enemigos y con ese cayado nos guiará. Por eso, esta mañana, hermanos, reafirmar que ese tipo de situaciones que tú puedas estar viviendo o que has vivido y que no entiendes por qué pasaron y que no entiendes cuál es el propósito del Señor. El Señor te está diciendo esta mañana que Él va a estar para ti. Que Él va a estar para que tú extiendas tu mano y Él te va a dar su ayuda. Él te va a sacar de esa situación que tú estás viviendo. Él te va a hacerla transitar con una paz que muchas personas no van a comprender.